si con el escrutinio que se hace con las actas físicas, no las digitalizadas, no las bajadas de internet, sino con las actas físicas firmadas por puño y letra de los jurados de votación, se han presentado estos cuestionamientos, piense usted donde en Colombia existiera el voto electrónico. Por decir, esto hubiera sido un desastre. Luego, no, el voto electrónico no resuelve los problemas electorales. Señor registrador, gracias por venir a Los Protagonistas. Bienvenido. Gracias, Gustavo, por la invitación. Saludo a la audiencia. Muy complacido de estar aquí con usted. Le tengo una buena noticia. Así, bueno. Si sobrevivió a las elecciones, va a sobrevivir a la gripa. Sí, se me desató después de esas elecciones seguramente todos estos temas que tenía guardados. ¿Cree que hay algo emocional también es muy en posible, el asunto de la gripa? Incluyendo una hernia cervical que se me desarrolló también hace unos días por aquí, que no la tenía y yo la llamo la hernia democrática. Pero que quede ahí la cosa, ¿no? Sí, no, esperemos que no sea nada del otro mundo. Porque le falta todo lo que viene y grueso las regionales del año entrante, ¿cierto? De acuerdo. En octubre estamos ya presentando el calendario electoral para las elecciones regionales. Consejos, asambleas, alcaldes, gobernadores, juntas administradoras locales. 120,000 candidatos se inscriben para unas elecciones de esas. Son muy grandes. Es un desafío muy alto desde lo operativo, de pronto no tan fuerte desde lo mediático como por ejemplo las elecciones que acaban de pasar, pero sí tiene, digamos, un trabajo muy fuerte. ¿Cuál es el nivel de manejo de lagartería que tiene un registrador nacional del Estado Civil? ¿Quién lo llama? ¿Quién pide? ¿Quién llora? ¿Quién jode? No lo es tanto, Gustavo, y no lo es tanto por una razón, porque al registrador lo eligen los presidentes de las cortes. Presidente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, después de un proceso meritocrático, después de un concurso. Entonces, como quiera que no es elegido, digamos, de manera directa por cuerpos colegiados o por otro tipo de instituciones, la verdad no es muy fuerte ese nivel, si se refiere, por ejemplo, a lo burocrático. Y bueno, sí, de pronto lo llaman a uno cuando un hijo tiene una dificultad porque se le pierde una cédula de ciudadanía, que me ha ocurrido mucho a familiares de alguna persona o que necesitan urgente un registro civil, pero honestamente el registrador no tiene, digamos, una presión fuerte desde lo burocrático, temas de la naturaleza, ¿no? Yo creo que el proceso de elecciones en Colombia a veces es como el vuelo de los aviones. Uno ve volar los aviones y da por hecho que vuelan, pero no entiende realmente por qué vuelan y por qué flotan en el aire y el microondas menos y todas esas cosas. Y uno dice, qué bueno, están saliendo los boletines de la registraduría, por ejemplo, en estas elecciones presidenciales, y salen cada tanto y salen perfectos y después de las 5 de la tarde ya más o menos se sabe cómo es el cuento. Eso no pasa en otros países. Lo que vimos, por ejemplo, en Perú fue dramático, terrible y además un poquito aterrador. ¿Cómo es que vuela el avión aquí? ¿Por qué funciona así de bien? Porque la registraduría viene con un proceso, digamos, histórico que cada vez se afina más y que busca tener varios caminos para divulgar la información y para dar tranquilidad y garantías a los actores políticos y a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, le doy 2 ejemplos para precisar. En Perú no existe el preconteo. Es decir, en Perú las actas electorales que se firman desde las mesas de votación son digitalizadas, publicadas, escaneadas y obviamente ese proceso tarda un poco más. Entonces hay actas, por ejemplo, en lugares muy alejados de Perú, de las capitales, donde se tarda mucho la digitalización de esas actas o donde no tienen conectividad. En Colombia tenemos ese mismo proceso, pero también tenemos lo que se llama preconteo, es decir, las actas electorales a través de más de 70,000 personas que tenemos en un día de elecciones se transmiten vía telefónica, pero al mismo tiempo se van digitalizando, se van escaneando. Tenemos 2 mecanismos para poder, primero, con el preconteo divulgar con mucha agilidad la información y en segundo lugar, el escaneo de las actas para que haya tranquilidad de la ciudadanía de que reflejan la realidad de cada mesa de votación. Y de otro lado, nosotros tenemos centros de digitalización en toda Colombia, casi en todos los puestos de votación. En otras naciones tienen unos, por ejemplo, en las, piense usted, por ejemplo, las cabeceras urbanas. Entonces, mientras las actas llegan de una vereda de 4 horas o 5 horas a un municipio para digitalizarla, pues obviamente tarda un tiempo largo. Por ejemplo, usted ve lo de Perú, que pues es complicado, pero en todos lados. Yo, por ejemplo, fui jefe de la misión de observación internacional de las elecciones presidenciales de México
y pasaron 3 horas y media para poder expedir el primer boletín. Y eso obviamente es por unos mecanismos que tenemos nosotros, insisto, el de preconteo y el de digitalización, con puestos de digitalización en todos los municipios de Colombia, muchos más que en otros lugares, y eso agiliza la información. Prácticamente es eso. Cuando tenemos un sistema así, una registraduría así y un sistema electoral de esa calidad, yo me pongo en sus zapatos. Usted es un funcionario que precisamente por la responsabilidad que tiene no puede navegar en las aguas de la política ni dejarse tentar por ese asunto. Pero si a mí me dijeran, y yo fuera el registrador, una vez que no hay confianza en el sistema electoral ni en la registraduría, vaya y pase. 2 veces me aguanto, 3. Pero cuando ya fuéramos en la vez número 462, yo diría, como el profesor Girafales. ¿Cómo hace para mantener la calma en medio de esa lluvia de flechas medieval? Pues, Gustavo, yo trato como de entender a todo aquel que tenga dudas del proceso electoral. Trato como de ponerme en los zapatos para evidenciar cuál puede ser el argumento que le inquiete y le preocupe. Y en todo caso, hay que entender que la registraduría es como el árbitro de un partido de fútbol y no puede subirse al ring, tiene que aguantarse los regaños, tiene que aguantarse los madrazos y tiene que aguantarse, pues obviamente, todas los apelativos y calificativos, pues que han sido, ya se perdió la cuenta. Pero lo que hago es, como tengo absoluta seguridad de lo que está ocurriendo en la registraduría, como tengo, si se quiere, el control a detalle no solamente del proceso electoral desde lo material, sino de cada uno de los componentes informáticos, sé cómo funcionan. Entonces, trato siempre de explicar y de explicar y de explicar, y la verdad internamente pienso que todo aquel que tiene algún reparo, lo que está es desinformado. Entonces, trato de informar, porque si lo veo de otra manera, usted lo acaba de decir, termino subido en un ring que yo creo que no le ayuda al país. Yo le decía a varios periodistas que tratan un poco de presionarme para que yo responda con fuerza, yo les digo, miren, si yo respondo fuerte, si respondo con agresividad, eso puede que a mí me sirva. Y me sirve como persona, seguramente me vuelvo más popular, seguramente me conocen más. Likes, no likes y votos en el futuro, tal vez para usted. Puede ser cualquier cosa de esas. Y le dije, eso puede que a mí como persona me sirva mucho, pero créanme que no le sirve al país. Para nada, porque a veces dicen, pero hombre, mire todo lo que están diciendo, responda con más dureza. No lo puedo hacer porque, insisto, eso me puede servir mucho a mí, pero no le sirve al país. Y se demostró en las elecciones. Yo lo que hice fue guardar prudencia, explicar, porque como le digo al equipo mío y al equipo de la registraduría, nuestra obligación no es de medio, es de resultado. Así que en el entretanto, aguantemos, y los resultados mostraron por sí solas. Eficiencia en el preconteo, 3 elecciones gestionadas de la mejor manera, 20 millones votaron en el Congreso, 24 millones en la primera vuelta, 26.300.000 en la segunda vuelta. Nunca había votado tanta gente en Colombia. En la velocidad de procesamiento no tiene precedente en la historia de Colombia. La publicación de las actas no tiene precedente. Todo lo que hicimos para mejorar el proceso electoral, créanme, no tiene precedentes, incluyendo la auditoría y la observación internacional, que fueron los primeros que destacaron. Luego, al final, el resultado es el que habla por nosotros, y el medio, es decir, lo que ocurrió en el entretanto, yo no me ocupé mucho de eso. ¿Cuántos años tiene usted, registrador? 54. 54. Su primera elección con la posibilidad de votar. Sí. Debió ser muy dura, debió ser la de Gaviria, Álvaro Gómez. Sí, eso, la primera vez que usted fue a urnas. Sí. Yo le voy a preguntar por quién votó, por supuesto. Pero ¿cómo fue la primera vez que usted votó? Pues fue fácil porque eso ocurrió en Samaná. Yo soy de un pueblito al oriente de Caldas, cafetero. Y en ese momento, en mi primera elección, casi que estoy seguro que voté por quien me dijo mi papá. ¿Y el viejo qué hacía? No me pregunte. A ver, pero hábleme del viejo. Para ubicarnos. Mi papá toda la vida trabajó en la rama judicial. Él fue empleado en esa época, los juzgados de instrucción criminal, que luego se convirtieron en fiscalía. Toda la vida estuvo en el Poder Judicial, en la carrera judicial. Toda la vida. Y mi mamá es maestra, 40 años fue maestra de escuela. ¿En Samaná? En Samaná. Entonces, yo era hijo de de 2 servidores públicos, el uno en la carrera judicial, mamá maestra, y usted cae seguro que a esa edad voté por quien mi papá me dijo. No había tanto. Uno a los 18 en un pueblo. Aquí en mi casa no me fue tan bien. No, esos votan porque les dé la gana. Pero claro, era otra época, ¿cierto? Sí, era otra época, y obviamente hay que decirlo. Digamos, piense usted en la época de los 80 en un pueblo, digamos, el acceso a la información o el acceso, digamos, a las situaciones
públicas o políticas no es el mismo que hoy tiene una persona de 18 años en cualquier punto del territorio nacional. Pues cuando eso no había internet, uno que otro periódico, yo creo que llegaban muy pocos al pueblo y uno escuchaba radio de un lado al otro. Recuerdo mucho que a mí me interesaba mucho la radio, esa era la forma en la que uno se comunicaba. Los programas de la mañana los escuchaba mucho, las parodias que hacían en la mañana, usted debe recordarlas, que se hacían mucho en la mañana en medio de información con Vargasville. Yo escuchaba mucha radio y ahí me informaba, pero al final el conocimiento real de lo público, sobre todo de presidencia, no era un tema relevante por esas épocas en los municipios, que yo recuerde. Se interesaba más la gente por otros temas, de los temas de los alcaldes, de los consejos, de los demás, de otras circunstancias. Yo siempre he dicho que los temas presidenciales cada vez cobran más atención en los municipios. Yo puedo decir, no sé, a mí me suena que, por ejemplo, hace 15 o 20 años, no mucho, en un municipio la gente siempre se inquietaba más por elegir su consejo y su alcalde. Hoy no tengo ninguna duda que la elección de presidente de la República se volvió un tema que copa todo el país y hasta en la vereda más alejada de Colombia. La ciudadanía se interesa mucho por eso. Antes no lo era tanto. Ahora tenemos hoy las redes, tenemos el internet y además somos más urbanos por motivos también de la violencia. De acuerdo. Entonces cambia la sintonía. ¿Cómo es Samaná? Samaná es un pueblo que queda al oriente de Caldas. Yo digo que queda lejos de todo. Entonces, cada que inclusive salimos, bueno, yo he estado en diferentes tareas, o sea, que he estado en el Congreso, fui magistrado, ahora lo soy en el registrador, y cada que vamos a salir, por ejemplo, jornadas de identificación, ahora que estoy en la registraduría, entonces me dicen aquí los de seguridad, hombre, registrador, es que hay que ir en carro y eso hay que andar como 3 horas. Digo, no se preocupen, que yo nací a 10 horas de todo. Así que para donde me envíen, no se preocupen que nada lejos para mí, la verdad. Samaná es un pueblo que queda a 10 horas de todo. A 10 horas de Manizales, a 10 horas de Bogotá, a 12 horas de Medellín y como a 18 de Cali. Entonces yo nací en un pueblo que ha sido lejos de todo. Luego anduve en bus toda mi vida, todas las veces que usted quiera. Luego nada se me hace lejos. Entonces es un pueblo muy cafetero, muy católico, como todos los pueblos, digamos, de cordillera y caldenses, sobre todo de esa zona, muy conservador, un pueblo con unas costumbres, digamos, muy opinadas, de misa a las 7 de la mañana. Creo que a mí me dieron los 17, yo terminé muy joven el colegio, como a los 15 años, pero recuerdo que hasta los 15 años nunca fallé una misa con mi abuela a las 7 de la mañana los domingos, por ejemplo. Eso era una obligación, o sea, uno ni siquiera preguntaba por eso, y yo me consideraba un hombre muy liberal en mi pensamiento, muy liberal en lo que hacía, pero digamos esas tradiciones siempre las he respetado, y me parece una forma como de honrar a mi abuela, que mi abuela no veía. Mi abuela tuvo una dificultad por un glaucoma y estuvo 30 años de su vida a oscuras, sin visión. Entonces yo la llevaba siempre a misa y estaba con ella, y creo que 16, 17 años nunca fallé, pero siempre como pensando mucho en que eso era mi forma de responder a la tradición familiar. Mi familia era muy grande, y con la familia de mi mamá, y como de estar cerca de... Buena familia paisa. Muy paisa. Bueno, esa es otra cosa. ¿Usted se considera paisa? Sí, claro, absolutamente. Porque a veces paisa. En Caldas y en Risaralda no, pero sí, se tiene un problema, que la cultura es paisa, pero tratan como y es entendible, sí, de mantener una distancia con los paisas de Antioquia. Sí, de hecho digamos, la cultura no es idéntica a los países de Antioquia, pero las de esa zona del oriente de Caldas sí es muy cercana a la cultura paisa antioqueña. ¿Por qué? Porque Samaná es un municipio que fue colonizado pues, por toda la comunidad antioqueña. Bueno, eso colonizó todo, pero digamos que en Manizales, pues, por el lado del oriente de Caldas fue por donde iniciaron, y está en límites con Argelia, Sonsón, es decir, con esos municipios del departamento. Mire, ahí de Antioquia queda Jericó, donde hacen estos carriles. Sí, señor, y tengo uno Jericó muy bueno. Queda en el suroeste antioqueño, debe quedar a 3 municipios de Caldas, entonces, por lo menos. Esos municipios que también sufrieron mucho, por ejemplo, por los temas de la guerrilla, pues eran municipios Samaná, Pensilvania, Sonsón, Argelia, fueron municipios que los golpeó la violencia de una manera descomunal, de ahí fue donde salían recuerda usted esas noticias de que jugaban fútbol Karina con las cabezas de los policías, y asedió mucho esas veredas. Pues Samaná está en límites con Antioquia, entonces digamos que tiene una cierta cercanía, digamos, de mucha tradición con Antioquia. ¿A usted le mataron a alguien en esa violencia? Sí, nos ocurrió. Mire, yo
pero ya fue, digamos, mucho más adelante. Yo terminé, me fui a estudiar, pero por los años, no fue tanto, 2000, 2006, 2007, que se recrudeció un poco la violencia. Yo tengo una anécdota que se la voy a contar, nunca la he contado, porque más no, y es la siguiente. Yo siempre fui técnico, como dicen, y me dediqué, yo era asesor, abogado, trabajaba en diferentes alcaldías, gobernaciones, y era buen litigante, y me iba bien, y era juicioso. Y por esas cosas hacía mucha actividad, ¿cómo se llama? Actividad deportiva, organizaba encuentros en esos municipios del oriente de Caldas, hacía mucha tarea como comunitaria, me gustaba. Cuando estaba en algún municipio, por ejemplo, por el Tolima, yo trabajé en ciertos municipios, entonces invitaba a optómetras, oftalmólogos, los llevaba a mi pueblo, porque Samaná es un pueblo muy alejado, entonces hacía jornadas de... Y hay una parte ahí del Tolima un poquito paisa también. Claro, Fresno y toda esa parte de Herbeo son muy paisas y tienen cercanía, porque limitan con un pueblo que se llama Manzanares, que es el mismo oriente. Bueno, yo me dedicaba mucho a hacer tareas comunitarias. Me gustaba irme para el pueblo, llevar, no sé cómo se llaman a eso, médicos, jornadas para hacer de vez en cuando con amigos que me conseguían en un lado y en el otro. En medio de eso pasa que siempre que uno hace trabajo comunitario le dicen, ¿usted por qué no se lanza a la política? ¿Por qué no se mete en esto? ¿Por qué no se mete en lo otro? No me interesaba. Y me ofrecieron pues ser alcalde del municipio y nunca lo quise. Por alguna razón, uno de esos amigos o unos amigos del oriente de Caldas, de todos esos municipios, si no sé, el oriente son Victoria, Samaná, Pensilvania, Manzanares, de donde es Humberto de la Calle, Pensilvania. El general Martínez, que fue director de la policía. Bueno, y el aguardiente. Y mucho, el aguardiente amarillo. Pues me convencieron de postularme a la Asamblea de Caldas. Eso fue en el 2007. Y me postulé a la Asamblea de Caldas. Nadie me conocía. Pues me conocían en el oriente, en Manizales no tanto, porque yo, digamos, transitaba por esas zonas. Por esas épocas, el tema de la guerrilla de las FARC era un poco difícil. El Frente 47 aún se mantenía, ya estaba, digamos, muy golpeado, pero aún se mantenía esa circunstancia. Yo tenía un amigo con quien me levanté que se llamaba Jesús, Chucho, y Chucho era concejal del municipio. Entonces le dije yo, Chucho, ¿por qué no se lanza usted a la alcaldía? Y los dirigentes de ahí de Samaná nos dijeron, usted para la asamblea, usted para la alcaldía. A mí me apoyaron pues otros dirigentes de otros municipios y se lanzó Chucho a la alcaldía, 2007. Hicíamos campaña política cada 8 días. Yo me iba por todos los pueblos tratando de conseguir apoyos para la asamblea, y todos los domingos yo llegaba a Samaná, y la política en un pueblo como Samaná es como la de la política histórica. Es decir, usted llegaba a un pueblo, se iba para las veredas, hacía encuentros, echaba sus discursos. Con los líderes. Con la gente, con los líderes, conversaba. Cargaba niños. Cargaba niños, caminaba por en todos esos lados. Hacía 42 tamales. De todo. Me dijo en estos días Alfonso Gómez, yo no sé por qué tienen tan vilipendiados los tamales, si es de contrario. ¿A qué horas han cuestionado tanto los tamales? Los tamales no son los culpables de la política. Pues es que los tamales son las masas, sí, claro. Es el pueblo. Pero para no alargarle, yo me iba para los municipios a hacer campaña a la asamblea, y todos los domingos me encontraba con Chucho en la parte urbana de Samaná, y nos íbamos para las veredas. Samaná era un pueblo que siempre tuvo serias dificultades de guerrilla toda la vida, y yo le preguntaba a Chucho, ¿cómo está ese tema? ¿Qué se escucha? No, nada, no han dicho nada, yo he estado saliendo y no hay amenazas de ningún tipo. Y cada 8 días, durante 2 meses o 3, y llegaba yo a Samaná, íbamos a una vereda, yo regresaba y me iba para los pueblos. Pero usted ya estaba intranquilo. Ya estaba intranquilo porque siempre esa circunstancia de la guerrilla en Samaná ha sido muy difícil, muy difícil. Pues mire lo siguiente. Un día cualquiera estaba yo en Manzanares, casualmente, con el candidato a la gobernación y otros candidatos a la asamblea y líderes del departamento, y había quedado de verme con Chucho en Samaná a las 2 de la tarde, algo así, para ir a una vereda que se llama Encimadas, que hay saliendo de Samaná hacia Pensilvania, ir a hacer un acto, pero yo con la posibilidad de hablar allá para echarme mi discurso en Manzanares, me tardé porque éramos una cantidad de candidatos. Entonces llamamos yo a Chucho, eso queda como a 2 horas.
Chucho, ¿qué hubo? Venite pues para acá para que nos vayamos para Ensenada. Yo ya voy. Se me fue retardando. Salí para Samaná, pasé por un municipio que se llama Marquetalia, seguí avanzando. Entonces me llamaba Chucho, hombre, eso está lleno de Ensenadas de gente, la gente se nos va a aburrir. Yo, no, ya voy, espérame para que salimos. Yo llegaba, lo recogía en mi carro, nos íbamos juntos y conversábamos de cómo estaba la campaña. Iba a ganar la alcaldía porque era un hombre muy popular, muy pobre, pero era brillante, brillantísimo. Pues conclusión, iba yo llegando a Samaná, faltaban 15 minutos para llegar a Samaná, y Chucho me dice, no, hagamos una cosa, Hernán, yo me voy adelante porque la gente está allá esperándome y mientras yo hablo, converso, los entretengo y usted llega y también conversa con ellos. Pues cuando iba yo llegando a Samaná, ya para salir a Manzanares, me llama un amigo, se llama Rubén, y me dijo, yo vi que me llamó, entró la llamaba y contesté, devuélvase, y me colgaba. Hernán, devuélvase, y me colgaba. Pues nada, entonces fui entrando a Samaná, fui saliendo para Encimadas, quedaba como unos 20 minutos, cuando devuélvase que lo van a matar. Pues habían matado a Chucho. Iba en una escaleras que le llaman chivas. El bus, sí. Lo bajó la guerrilla, lo mató ahí, frente de todo el mundo. Qué doloroso, ¿no? La historia de tantos colombianos. Sí. Entonces yo, cuando ocurrió eso, es que me acuerdo mucho porque, bueno, me volví al pueblo, tuve que mandar un helicóptero por mí, eso fue un desastre. Entonces digamos que esa historia nunca, porque esta buena pobre, digamos, yo creo que era el momento, yo pensé mucho en él porque era la oportunidad de tener, digamos, una gran condición. Chacho, que era concejal, porque en los pueblos tiene una ventaja en que en los pueblos no hay estratos, ¿no? Todos somos amigos. En los pueblos no existen los estratos. Un pueblo pues con 5,000 personas que vivíamos ahí, 20,000 en todo el... Un rico y 4,999. Todos éramos iguales. Entonces, pues conocía la vida de él. Con un niño, una esposa. Entonces, era concejal y deportista. Y bueno, yo también lo fui mucho, deportista. Entonces, digamos, pienso mucho porque a veces donde miro yo las injusticias, por ejemplo, los grupos armados. O sea, si querían reivindicar a alguien, era él. O sea, un hombre, digamos, casi que puede reflejar lo que ha sido la lucha de quienes están al margen de la ley, si es que es una lucha ideológica, pues, o de reivindicación de derechos. Y matan a una persona de estas delante de 200 personas. Y simplemente porque estábamos en ese momento, pues no sé, no les animaba o lo que fuera. Y entonces yo me devolví. Eso fue un desastre en ese pueblo. Creo que fue la única persona que mataron en ese único candidato que mataron en esas elecciones en toda Colombia. Obviamente eso fue un desastre. Enviaron ejército por mí para sacarme de Samaná. Eso fue toda una locura. Faltaban 2 semanas para las elecciones. En los pueblos se utilizaba por esa época que cuando uno hacía campaña, todo el mundo colocaba el afiche de uno, ¿no? Los afiches de uno, la fotico de uno. Pues ese día a las 7 de la noche solo quedaba un afiche mío en el pueblo. La gente no quería que la mataran. El de mi casa. El suyo, no más. El de mi casa. Todo el mundo, Hernán, váyase. El ejército me sacó, me llevó a un municipio que se llama Victoria. Y eso fue pues toda una tragedia, la gente adolorida. Bueno, conclusión, luego volví yo a los 2 días a Samaná, me llevó pues el policía, el ejército, me llevaron en un helicóptero, fuimos al entierro. Bueno, conclusión. Y yo, por esas casualidades de la vida que yo pues como creo mucho en la fortuna, y debo decirlo, a veces hay gente que no le gusta, creo en la suerte. Sí, la suerte es así, y ya hasta la filosofía la acepta, entonces es la filosofía moderna. Volví y me dice, diputado, gané la asamblea y estuve en la asamblea de Caldas, que también tengo otra anécdota. El día que me posesioné, como a mí no me conocía casi nadie, en Manizales, yo era más de pueblo, me senté en la silla mía y me paró una niña de la asamblea. Señor, es que eso es para los diputados. Yo me paré y me hice un rinconcito. Cuando después me llamaron, orden del día, nombres por orden alfabético, y me senté, esa pobre niña que ahí se muere. Eso me pidió perdón por ahí 2 años seguidos. Que en otra situación urbana alguien hubiera dicho, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el diputado. Y usted se aguantó la cosa. Por eso, aquí que veo este libro de Borges, mire, hablando pues de lo que ocurrió en Colombia, decía Borges,
hay insensatos que se aferran al mágico sonido de su nombre. Decía aquí este señor en esta obra que es muy bonita. Egos enormes. Usted cuando fue, bueno, usted fue presidente del Congreso, de la Cámara. Sí, sí. Pero también fue de la Comisión de Paz. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces le quiero preguntar, ¿qué hay que hacer para tener paz en Colombia? Pues lo primero es que hay que entender que el diálogo en Colombia debe ser un diálogo no para imponer la opinión de uno sobre otro. Así hay que volver a leer a Platón cuando habla de la dialéctica. Es un diálogo para buscar la verdad. Y si no, por lo menos para buscar el consenso. Pero el diálogo en Colombia es la imposición de una opinión sobre la otra. Ese es el diálogo que entendemos hoy en Colombia. Y si no logramos reflexionar sobre que el diálogo es para buscar consensos, yo la verdad veo un poco difícil alcanzar unos niveles de paz. Ahora, hay otra circunstancia, y es que se ha desnaturalizado el tema, digamos, de las luchas o de esas circunstancias al margen de la ley, porque lo que uno ve es una cantidad de delincuentes sí, y oro, bandidos coca. buscando. ¿Cuál es hoy, digamos, el principal precursor de la violencia en Colombia? La minería ilegal. Yo no sé, no tengo datos, pero que día hablaba con alguna gente que conoce del tema y puede ser superior, Gustavo, que a la misma coca. Luego, la minería ilegal está generando unos dividendos. ¿Para qué? Eso no es por búsqueda de poder, no es para hacer cambios estructurales en el Estado colombiano, no. Es simple y llanamente bandidajes, es corrupción, son delincuentes. Entonces, esas personas pues deben tratarse como delincuentes, que no puede usted verlos de otra manera porque de lo contrario usted está regularizando el delito. Si usted los empieza a ver como gestores de paz, como actores políticos, está dándoles una importancia que no deberían tener. Es decir, también la autoridad del Estado tiene que ser ejercida por las armas. Por una razón sencilla, porque cuando usted mira, por ejemplo, el derecho internacional que le da herramientas para dialogar con quienes están al margen de la ley, usted tiene que tener un elemento importante, y es que tienen que tener, entre varias características, además de control territorial, una cierta ideología y búsqueda de poder. Eso no la tienen. Ellos tienen solo un interés de lucro, de ganar dinero, de enriquecerse. No hay ahí ánimo, digamos, de hacer parte de la estructura del Estado o de modificar, por ejemplo, la estructura del Estado. No. Entonces, ¿cómo hace usted frente a unas personas que tienen intereses muy diferentes a los que, digamos, históricamente dice el derecho internacional deben tener aquellos grupos armados ilegales? ¿Cierto? Entonces digamos, es muy difícil. Y el otro tema también que viene ocurriendo en los últimos meses, años, digamos así, es la atomización de grupos. Anteriormente eran un par, 2, 3 grupos, tenía una jerarquía, y entonces usted decía, bueno, voy a hacer un acuerdo, y con ese acuerdo, pues logro desarticular toda una estructura. Ahora son una cantidad atomizada de grupos que son, hoy no hay ni siquiera una cifra real de cuántos grupos son los que están armados al margen de la ley, o grupos armados ilegales, como los quieran llamar, o grupos armados organizados. Hoy están tan atomizados que en un mismo departamento hay varios. Por ejemplo, mire Putumayo. Fuimos a hacer elecciones a Putumayo. Eso fue el año pasado, de gobernación. Que los comandos de la frontera. Bueno. Que enfrentados entre ellos. A ver. Entonces, digamos, ¿cómo hace usted con esa cantidad de grupos para hablar con que alguien? Solo les interesa el lucro? O sea, ¿cómo? No hay cómo. Quiero plantearle otro tipo de atomización, ya que usted ha sido profesor universitario. ¿Más partidos, menos democracia? Pero sin duda. Yo, cuando escribí eso es una recopilación de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, y tengo, digamos, una segunda parte que yo no me atreví a escribirla porque estaba aspirando a la registraduría. Y dije, si digo todo lo que pienso, de pronto eso ya genera pero ya lo puede decir. Entonces ya lo puedo decir un poco, sin duda. Es decir, pensar que tener un número alto de partidos genera mayor inclusión y mayor democracia es un error por un Estado. Eso fracciona los partidos, los deteriora, genera obviamente que los partidos van perdiendo capacidades y fortalezas,
Y piensen lo siguiente, en el año 2002 teníamos cerca de 100 partidos en Colombia. Fue necesario hacer una reforma en el 2002, luego otra segunda en el 2009, porque el número de partidos pues, generó microempresas electorales, operación avispa, paramilitares dueños de partidos, fue un desastre. Total. Yo no conozco el primer escritor, tratadista o conocedor de derecho electoral que señale argumentativamente que es bueno tener múltiples partidos o un número alto de partidos en un país. No conozco el primero. Pero en el año 2017 teníamos 16 partidos en Colombia. Llegamos como a casi 40 hasta hace 3 años, por algunas decisiones que se tomó en la Corte Constitucional. Muchos de ellos movimientos de bolsillo de alguien, convertidos en partidos. Y por unas decisiones del Consejo de Estado, 12 partidos perdieron la personería, creo que con argumentos muy sólidos del Consejo de Estado, y creo que tenían toda la razón. Sin embargo, digamos que Colombia ya había transitado, ya sabía vivir un poco entre 14 y 18 partidos, que aún son altos, pero razonables. Pero cuando llegamos a 30, 35, como ocurrió hace unos años en Colombia, fue cuando dijimos, esto se va a estallar. Colombia va a volver a las épocas del 2002 y va a generar serias dificultades. Partidos simplemente sin mística, sin militancia, partidos que es propiedad de una persona, y además hay un incentivo perverso, y es que los financia el Estado. Entonces estamos pagándole a personas pagándole negocios particulares a una persona que crea un partido porque encuentra ahí, digamos, una forma de vida, más que una manera de derivar en democracia. Entonces sí, en Colombia hay que sentarse a revisar porque tantos partidos políticos van en contra de una democracia plena como la que queremos, ¿no? Cuando uno ve esa situación, más o menos la entiende porque uno es colombiano. Supongamos, a ver si matamos el mosco. que lo ronda, usted lo ronda a todo el mundo. Si viniera alguien del exterior que no conoce muy bien la situación colombiana y se lo presentaran, usted que ha estado dedicado a la política, ha sido registrador, es un hombre de provincia, conoce lo que pasa y le dijera, ¿cómo es Colombia? ¿En qué estado está Colombia? Usted es extranjero, ¿qué le explicaría muy puntualmente? Pues hombre, yo un poco diría que Colombia son como varias Colombias. Y creo que usted también se lo ha escuchado, Gustavo, en diferentes pronunciamientos y escritos. Colombia, para conocerla, casi que hay que recorrerla toda, porque es tan variada y hay tantas personalidades y socialmente hay tantas realidades diferentes que no es tan fácil describirlo. Yo, por ejemplo, hablo por Caldas, pero en especial hablo por Manizales. Es una ciudad que tiene una característica muy especial, Gustavo. No pasa nada. O sea, Manizales parece abstraída de la realidad del país. Es decir, Manizales es una ciudad donde todo el mundo vive tranquilo. Manizales es una ciudad donde, desde lo político, cada quien tiene su opinión, pero no encuentra uno esa hostilidad que se ve en otros lugares. Manizales es una ciudad que, bueno, tampoco tiene esas dificultades tan altas. Creo que hasta el presidente Petro en alguna oportunidad dijo que quería vivir en Manizales. Yo no sé, pero... Ok. Obviamente no tiene las dificultades esas de trancones, de delitos y demás, pero más que eso, la sociedad manizaleña no se perturba por la realidad nacional como se perturba uno aquí en Bogotá, por ejemplo. Yo voy cada 8 días, cada 15 días, cada 3 semanas, ahora muy poco, pero porque mi familia vive en Manizales y llego a Manizales y yo siento que estoy en otro lugar. Entonces nadie se ocupa de eso y no hay esa sensación de que el mundo se va a acabar, de que prácticamente estamos ante un colapso democrático. Nadie lo siente. La gente va, vota, todos los partidos, todas las identidades ideológicas tienen sus fuerzas. ¡Qué envidia! No pasa nada. Entonces yo a veces digo que es tan difícil describir a Colombia porque usted se siente muy diferente. Es que es así, y seguramente como Manizales habrán otras ciudades que tengan esas características, sobre todo medianas, entre medianas y pequeñas. Luego describir a Colombia no es fácil. Lo segundo, alguna vez hablaba con un escritor, creo que era mexicano, y me decía una cosa, me decía, yo entiendo, no sé qué hacía yo por esas épocas, hace varios años,
y me decía, así en mis épocas en las que no hacía nada, o sea, cuando termina un cargo que no tiene quien le dé trabajo, y me queda como un año sin saber qué hacer, así. Entonces a mí me invitaban mucho a Latinoamérica a dar conferencias, he sido conferencista de juniores, de todos temas electorales y temas de derecho constitucional. Y administrativo. Y administrativo. Entonces, una vez me dijo un escritor en México, me dijo, yo entiendo que ustedes tienen una historia, digamos, muy difícil en materia, pues, de tragedia, que lleva ya varias décadas. Pero lo que yo no entiendo de Colombia es por qué se flagelan tanto los colombianos. Ustedes se flagelan más de la cuenta. Sí, Colombia no es un país perfecto y tiene serias dificultades, pero a mí me parece que ustedes se exacerban las circunstancias de Colombia. Cuando uno llega a Colombia, no ve lo que ustedes dicen tan grave como ustedes lo ven. Creo que ustedes se flagelan más de la cuenta y eso es un error del colombiano. Somos un poco fatalistas. Sí, muy fatalistas, y entonces agréguele a esto lo siguiente, pensaba yo, si usted se flagela tanto, si cree que todo está tan mal en Colombia, pues termina también entonces promocionando el pesimismo, que al final termina degradando o generando serias dificultades en la economía, porque la economía depende mucho del optimismo, una buena economía depende mucho de la economía, del optimismo y de la esperanza. Luego ese fatalismo y esa autoflagelación permanente, creo que le cuesta a Colombia, y creo que Colombia fuera mucho más próspera si no tuviéramos todos como ese inconsciente colectivo de pesimismo y de fatalismo. Registrador, ahora que hablábamos del diálogo, el diálogo funciona si la gente cede. A veces, dentro de todo ese esquema de cómo somos los colombianos, incluso fatalistas, a veces somos muy malos para ceder y para reconocer que, por ejemplo, perdimos o que algo no salió como queríamos. ¿Cómo enfrentar eso como sociedad? Pues hombre, lo primero, entendiendo que Colombia es un Estado democrático y que en un Estado democrático, Gustavo, hay reglas, y que cuando usted se somete a esas reglas, pues está dispuesto a que las reglas estén a favor o en contra suya. Pues que así funciona la democracia. Yo no sé a qué horas se ha perdido, desnaturalizado esa circunstancia. En un estado de división de poderes como el nuestro, cuando hay diferencias, las diferencias no las resuelve ni las calles, ni quien habla más fuerte, ni quien tiene más poder. Las diferencias las resuelven los jueces. Luego, si usted y yo tenemos una diferencia, nos vamos donde un juez que nos dice quién tiene la razón o a quién debe otorgársele ese derecho, y queda zanjado, porque así funciona la democracia. Puede uno no estar de acuerdo, claro, hay válido, eso es un derecho no estar de acuerdo, pero así se cierran. Luego, eso es lo que está pasando en la sociedad colombiana. No hemos entendido que la democracia tiene unas reglas y que dentro de esas reglas son los jueces los que terminan resolviendo las diferencias. Pues hay que dejársela a ellos. Usted no puede resolver las diferencias por mano propia. Un poco lo que venimos conversando acá. Así no se resuelven. Y cuando usted no quiere ir a un juez porque diga no es necesario, se sienta y hace consensos. Pero no existen los consensos en Colombia, o por lo menos no es fácil lograrlos desde lo político. Luego, si usted y yo no tenemos consensos para poder avanzar de manera que la sociedad transite por los senderos de la prosperidad, y tenemos diferencias, vámonos para donde los jueces, pero no pueden ser otras. Esto no es la imposición de uno sobre otro. Es que la democracia no es el gobierno de las mayorías. La democracia es libertad e igualdad para todos. Aquí en los regímenes presidencialistas se cree que la democracia es las mayorías contra las minorías. No, eso no es democracia. La democracia es libertad e igualdad, esa que nos permite usted y yo estar conversando aquí sin tener que pedirle permiso a nadie. Entonces estamos perdiendo la concepción de democracia en Colombia. Y lo grave de todo esto es que los informes, los estudios que se hacen y las encuestas que se están llevando a cabo sobre democracia cada vez son más negativos. La democracia no se está sintiendo en la sociedad como la forma mejor de gobierno. El 80%, por ejemplo, de la sociedad colombiana no se siente cómoda con la democracia. Cerca del 20%, en un estudio que vi creo que del PNUD hace un año y medio, entre el 20 y el 25% de las personas en Colombia sienten que es preferible un régimen autoritario. Pero claro, como no lo entienden de pronto o no lo han visto, o no lo han vivido. No lo han vivido, entonces creen que eso es tan elemental. Por eso es que
por ejemplo, el 40% de la ciudadanía no vota. En esta oportunidad creció la votación de manera importante y eso es un caso de estudio, pero como estamos tan divididos, nadie se ocupa de la cultura democrática que ha adquirido Colombia. Pero eso lo miraremos dentro de unos meses, aspiremos, porque creo que hay mucho que ver de la sociedad colombiana. ¿Usted cree que el voto debería ser obligatorio? Yo no sé si debería ser obligatorio, porque algunos dicen que no votar también es una forma de pronunciamiento, pero hay regímenes, hay países donde se ha impuesto por unos 2 o 3 periodos para promover más cultura democrática. Puede no ser mala idea, de manera que vote como en otros lugares donde el voto es obligatorio el 80, el 90%. En esta oportunidad votó el 63.5%. Crecimos, ya estamos en la media de Latinoamérica, porque estamos por debajo de ella. Y eso dice mucho que la sociedad se interesa por eso. Pero sí hay que promover mucho más los valores democráticos. ¿Qué pasa? Que como nunca, o sea, la democracia, es que, mire, Gustavo, usted no me deja mentir. Yo creo que democracia se vino a hablar con un poco más de seriedad en Colombia en estos últimos 2 años. O sea, la palabra democracia era una palabra que estaba ahí, que a nadie le interesaba y que vaya y venga, como los C14. Académica, una palabra académica. Académica, como los C14. Todo el mundo confiaba en los resultados y nada. En estos días me encontraba con una persona en un aeropuerto y me dijo, hombre, al final de esas discusiones y de todo ese desgaste, yo, ¿sabe qué es lo positivo, registrador? Me dijo en un aeropuerto, señor, que yo sé que es un E14. Vea, aquí ando con uno. Yo ando con uno en el bolsillo. Y como ahora los meten en redes y por todos lados. Entonces, eso es como el voto. Es decir, el día, como el voto es una cosa que uno siente que está ahí, que nadie nos la toca, como la libertad, nadie entiende lo que vale. Registrador, a mí me sonaba mucho como a grandes sectores de este país el voto electrónico, pero cuando veo las quejas de una elección bien hecha y que es que se meten de tal país y que el IP viene de tal parte y que intervienen tecnológicamente en nuestras elecciones, no quiero pensar lo que pasaría si tuviéramos voto electrónico. Gustavo, esa es mi reflexión. Hoy, cuando yo llegué y me hablaban del voto electrónico, dije yo, no va a haber voto electrónico en Colombia, salvo que haya un consenso nacional total. De resto, yo no voy a impulsarlo porque sabía eso. Sabía las dudas que ha generado el voto electrónico en muchos lugares y que inclusive así no hayan dudas, son herramientas para muchos para cuestionar los resultados. Si en Colombia tuviéramos voto electrónico, Gustavo, yo no sabría dónde estuviéramos. Es decir, porque es una discusión imposible, porque sería unos equipos, un computador, quien al final terminaría declarando los resultados. En Colombia todo es físico. Y mire usted, si con el escrutinio que se hace con las actas físicas, no las digitalizadas, no las bajadas de internet, sino con las actas físicas firmadas por puño y letra de los jurados de votación, se han presentado estos cuestionamientos, piense usted donde en Colombia existiera el voto electrónico. Por decir, esto hubiera sido un desastre. Luego, no, el voto electrónico no resuelve los problemas electorales y mucho menos los problemas políticos de Colombia. Entre otras razones, porque ¿cuáles son los problemas? La compra de votos, la financiación ilegal, el uso de recursos públicos en las campañas políticas, la coacción. ¿Qué tiene que ver el voto electrónico con eso? Nada. Y por último, yo cuando me dicen que el registrador es anacrónico, que es que no entiende, que es que no sirve en las redes, que claro, como está viejo, no entiende lo importante del voto electrónico. Pues no está tan viejo. Entonces yo les digo a quien me pregunta, y tengo la oportunidad de decirle, mire, muy fácil. A nosotros nos encanta compararnos con el primer mundo, a veces ni siquiera con Latinoamérica. Váyanse para Europa y miren dónde hay voto electrónico. Y se van a dar cuenta que lo que no entiendo yo es por qué desde Europa nos animan a que nos involucremos en el voto electrónico, porque aquí caemos en esa narrativa, cuando en Europa, Alemania tuvo voto electrónico y volvió a voto manual. En España no existe, en Francia tampoco. Entonces la pregunta ¿es tan eficiente, es tan absolutamente provechoso que en el primer mundo no lo tienen? 2 preguntas finales, registrador, antes de dejarlo ir y agradeciéndole este momento para Caracol Radio y para Prisa. La primera, las instituciones son fundamentales en Colombia. La registraduría, la gente puede no percibirlo, pero nos ha salvado en los últimos años de grandes tragedias que podríamos estar viviendo. Más allá de lo político y del escenario del Congreso y de los partidos, cuando usted va a algún sitio público y alguien lo reconoce y lo trata como un héroe y le dice, registrador, gracias por lo que hizo, ¿cómo lo toma usted? Pues la verdad... Porque le debe pasar mucho. Sí, ocurre. No tanto, no me conocen mucho. Yo digo que como generalmente estoy en corbata, con gafas y más peinado y con gel, entonces a veces cuando estoy en un aeropuerto estoy un poco más informal y sin gafas y tampoco me reconocen mucho. Pero cuando alguien se acerca, digamos, a agradecerle a la registraduría, a mí me da mucho orgullo. Y me da mucho orgullo por 20,000 personas que trabajan en la registraduría, Gustavo.
porque sé la vocación que tienen. Le voy a decir algo que me decía el jefe de la misión de la Unión Europea hace escasas 2 semanas, que tenía una misión aquí potentísima, 200 personas, y fueron a todas las a muchas registradurías de Colombia y delegaciones. Yo les di autorización, les dije, vayan a la registraduría que quieran, vayan al puesto que quieran, y ustedes no deben sino llegar y preséntense. Y todo el mundo tenía instrucciones de recibirlos con los cuestionamientos que fueran. Y hace 2 semanas me dijo el jefe de la misión de la Unión Europea, mire, registrador, yo quiero decirle algo. El cariño y el amor que tiene los funcionarios de la registraduría por su entidad, yo no lo había visto en ninguna entidad. Es decir, han adquirido una vocación y un amor y un cariño por esa entidad, que yo creo que ese es el éxito de esa registraduría. Pues bueno, eso me da a mí orgullo, porque veo gente con una vocación, Gustavo. Es que viera usted los videos para llevar material electoral a ciertos lugares de Colombia. Tenemos unos videos que son desgarradores de la manera como funcionarios de la registraduría en medio del pantano, semovientes o caminando, instalando un puesto de votación en un lugar a 10 horas, 20 horas, por ejemplo, como ocurre en Cumarío, llevándole a la ciudadanía sus derechos políticos, y ver que lo hacen de verdad, Gustavo, con vocación. Es que yo sé que una persona solo por trabajar no hace eso. Es decir, una persona que esté en una entidad solo trabajando y obteniendo su salario, créame que no hace eso. Prefiere decir, no, no voy. Lo hacen todos. Y me lo decía el jefe de la misión, no yo, el jefe de la misión internacional de la Unión Europea. Me dice, vemos en la gente de la registraduría tanta vocación y tanto amor por esa entidad que estamos aterrados. Ese es el orgullo que a mí me da. Gente muy buena. ¿A usted le preocupó lo del voto fusil? Me preocupa lo del voto fusil. Sí, el concepto y que haya podido suceder. Recuérdeme qué es el voto en muchas fusil. partes, pues que le ponen a usted el fusil para que vote por un candidato. Ah, ok. Que no hay una libertad para escoger el candidato porque hay una presión de un grupo ilegal. Usted me escuchó diciendo todo el tiempo. Yo no sé cuántas veces lo dijo desde el primer momento en que iniciamos toda esta ruta electoral. Dije, en Colombia hay que garantizar que la ciudadanía salga a votar, pero más que eso, que la ciudadanía vote libremente, porque son 3 las condiciones del voto: que sea universal, que sea secreto y que sea libre. Luego, la libertad del voto es un tema que siempre debe preocupar. Yo pues no tengo datos concretos, además no soy autoridad para eso, le corresponde a la Fiscalía, a la Procuraduría y otras entidades, pero siempre he dicho, lo primero que tiene que garantizar una nación democrática es que la ciudadanía vote libremente. Y cuando hablaban de carnetizaciones, cuando hablaban de una cosa, yo salía con toda determinación. Se molestaban conmigo, pero era que mi tarea es defender la libertad del voto. No solamente que la ciudadanía vote, sino que vote libre. Entonces sí, son temas que en todo caso inquietan, porque si hay lugares donde pueda ocurrir, eso no puede seguir ocurriendo en Colombia. Es así de fácil. Y la última pregunta, ¿qué va a hacer después de diciembre del año entrante? ¿Para dónde va usted? Ok. Aspiro a no hacer nada. Se lo digo honestamente. ¿No necesita un ayudante? Sí. Como me dijo una vez un amigo en broma, me dijo, oiga, ahora que usted está en cargos altos, ayúdeme a conseguir una embajada, pero donde no viva ningún colombiano para no hacer nada. Entonces, la verdad, se lo digo honestamente, aspiro a no hacer nada. Aspiro a irme a dar clases, aspiro a hacer algo de consultoría y aspiro a ayudar a los sistemas electorales latinoamericanos. Esa es mi aspiración. Si yo tengo la posibilidad de poder visitar países para ayudar a ajustar los sistemas electorales, que hoy están golpeados en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? A no describir aquí países porque de pronto se incomodan, pero todos los que estamos en el mundo electoral sabemos que hay muchos sistemas electorales en Latinoamérica, cerca de 10, que hay que ayudar a ajustarlos porque van perdiendo un poquito de legitimidad. Yo quisiera ayudar en eso. Registrador, siga cuidando la democracia y siga cuidándose de la hernia democrática, ¿no? Que lo veo ahí como... Hasta luego. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.